Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy voy a hablar un poco de Don Quijote y Sancho Panza, estos personajes tan importantes de la literatura española, debido al ingenio de Don Miguel de Cervantes, Sancho Panza y Don Quijote. Bueno, desde mi punto de vista, estos personajes evocan dos maneras de interpretar la realidad que generalmente tenemos los españoles, ¿no? Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote es el loco temerario, es el justiciero, aquel que se indigna con el otro, porque el otro crea una realidad que es injusta para muchas personas, que amenaza a las damas, a los niños, a los desvalidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces necesito armarme y emprender la revolución. Obviamente este personaje está claro, su simbología está bastante claro. Este personaje claramente es aquel que hoy en día identificaríamos con de alguna manera, el antisistema de izquierda, ¿no? El antisistema de izquierda, el revolucionario, ese personaje que quiere luchar por un mundo mejor, por una sociedad, pero que a veces pues lo hace desde una forma, de una manera grotesca, ¿no? Como es el caso del propio Don Quijote, ¿no? Combatiendo a los molinos de viento en los cuales él imagina ver a monstruosos gigantes que quieren causarnos mal, ¿no? Pues de alguna manera, bueno, esto es una simbología tan evidente que no precisa muchos comentarios, ¿no? En cambio, Sancho Panza, pues es el tipo del orden, ¿no? Para mí, aunque parezca un poco contradictorio y sorprenda mucho, para mí Sancho Panza es un supremacista. Sancho Panza es el supremacista de esta pareja de caballeros, ¿no? Bueno, caballero y su escudero, que es Sancho Panza, ¿no? Fijaos que Sancho Panza es un tipo de orden, es un tío típico tío del orden, el típico tío que ve que alguien lo meten en la cárcel y dice eso de algo habrá hecho, ¿eh? Aquí no, a la gente no la mete en la cárcel, algo habrá hecho. Ve un tío que está debajo de un puente con un harapo y dice, bueno, pues ese es que la vida es dura y hay que luchar, combatir por ganar un puesto. Y entonces, si no lo hace, pues, ¿qué es lo que pasa? Porque acaba debajo de un puente. Que a una mujer que le ha pegado su marido. Es que las mujeres de hoy en día, es que cómo van provocando, ¿eh? Cómo hay que ver, es que viene el hombre cansado del trabajo, algo habrá hecho. Entonces, el supremacista es el típico personaje del algo habrá hecho. Es decir, el orden está bien, el orden es justo, el orden es correcto y por lo tanto no tenemos que ser Quijotes para luchar contra él, como hacen los locos, ¿no? Ese es el pensamiento de Sancho Panza, el pensamiento supremacista. Y lo llamo así porque hay una idea equivocada de que supremacista es aquel que está en lo supremo, ¿no? No, los supremacistas se basan en el sostén de la masa, en el sostén numérico de la masa. Entonces yo me siento a gusto porque sé que toda la masa me va a aprobar. Y la masa en este caso es el orden establecido, la jerarquía. Entonces no me rebelo contra ella, sino que la considero, soy un tipo de orden, un tío del orden. El orden está bien, no hay que ponerlo en entredicho, no hay que combatirlo, no hay que ser Quijote. ¿Pero por qué? ¿Por qué Sancho Panza acompaña a Don Quijote? Porque él está implicado también en sus aventuras. Porque Don Quijote le promete una ínsula a su escudero. Entonces el hombre de orden es ambicioso, es codicioso. Entonces ahí ha tocado su talón de Aquiles. La gente común es codiciosa, tiene ambiciones mundanas. Quiero que mi empresa funcione bien, quiero que mi matrimonio dé resultados, quiero tener más dinero, quiero ganar prestigio, quiero conseguir una posición social, quiero acabar mis estudios. Entonces siempre estamos implicados en elementos que nos movemos
nos movemos a por ellos gracias a ese impulso de la propia codicia. Entonces el señuelo para hacernos ciudadanos y ciudadanas de orden es la codicia. Y Don Quijote, como sabe que la manera de seducir y de convencer a su compañero para que le acompañe en sus aventuras, es también la codicia, pues le promete esa ínsula que el Sancho Panza, como es un tío humilde, sencillo e ingenuo, pues lógicamente él se cree lo de la ínsula de la misma manera que se cree que hay un orden que es válido, que hay unas autoridades policiales, judiciales, políticas que hacen que todo esté bien. Y si vemos unos tíos viviendo en los cajeros, pues algo habrán hecho. Si vemos que hay cosas de las cuales hemos escuchado, hemos rumorizado, hemos oído un rumor, que si hay redes pedófilas por aquí o por allá, nosotros no nos metemos en nada porque hay una autoridad que ya sabe, hay una autoridad de política, y los jueces, la policía la policía que son muy buenos y nos protegen. Entonces hay un orden al cual debemos de respetar. Entonces no nos metemos en investigar esos rumores que... Tú, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Que más o menos viene a significar algo habrán hecho. Más o menos viene a significar lo mismo, ¿no? Bueno, pues estas dos figuras, los supremacistas, simbolizados por Sancho Panza, y desde mi punto de vista está muy bien esta comparación, porque el supremacista lo que cree es que es un Quijote, y de Quijote no tiene nada, por suerte o por desgracia. Independientemente de los defectos y las virtudes del personaje del Quijote, que tan magistralmente pues nos dibuja Miguel de Cervantes, y además lo hace para poner en su boca, entre otras cosas, eso que está vedado decir, esos puntos de vista que si lo dijera él por propia voz, pues posiblemente se enfrentaría a un tribunal de la Inquisición, por ejemplo, ¿no? O a cualquier otro tipo de tribunales, porque en esos tiempos pues no había la libertad de expresión que hoy en día tenemos. Entonces, en cualquier caso, esto es a lo que yo me quería referir. Somos Quijotes en España. Generalmente los militantes de izquierda, de una izquierda radical, son bastante Quijotes. Ven molinos de vientos y se enfrentan contra ellos, ¿no? Eso tiene una virtud también, ¿no? La virtud es querer buscar justicia, ¿no? Y por otro lado, los sanchopancistas son supremacistas, y como os comentaba, esta comparación es muy buena porque generalmente los supremacistas sociales se imaginan de presidente, de jefe, de eso de supremo, parece que es a lo que nos alude, ¿no? Cuando verdaderamente supremacista es todo aquel que se oculta en la masa, que se basa en el sostén de la masa, de la ingenuidad de la propia masa, de la ignorancia de la propia masa, para mantener ese discurso, ¿no? Ese discurso desde el cual pues puede despreciar a las minorías, puede combatir a aquellos que ponen en entredicho el sistema, etcétera, etcétera. Es bastante fácil, ¿no? Simplemente lo que antes os comentaba, algo habrá hecho, virgencita que me quede como estoy, todo está bien, tenemos un sistema, un orden, una jerarquía por algún motivo. Si está ahí es porque Dios, si existe Dios, lo quiere, y si no es Dios es porque nosotros, a través de miles y miles de años de evolución, hemos llegado a esto que es lo mejor. Entonces es una invitación a la estaticidad, y aún así hay que ver su valor también, ¿no? Porque obviamente también tiene su valor ser persona de orden, ser persona que no te enfrentas a molinos de viento por capricho. Entonces aquí vemos que no estoy yo diciendo que unos sean los buenos y otros los malos. No, desgraciadamente esto es lo que decimos desde una mentalidad guerra civilista, porque la confrontación entre el uno y el otro, entre el Sancho Panza y el Don Quijote, es justamente esa mentalidad guerra civilista que hemos tenido en España durante siglos realmente, porque si lo piensas, el siglo XIX está lleno de guerras civiles, guerras carlistas, guerras de absolutistas contra liberales, guerras de las revoluciones, del Cantón, de la Primera República, conflictos civiles permanentes, todo el siglo XIX. En cambio, nosotros hablamos de una guerra civil y verdaderamente lo único que la diferencia, esa guerra civil del 36 al 39, lo que le diferencia es
el daño que hizo a tantos cientos de miles de personas, ¿no? Que todo el mundo conoce a alguien, tiene algún familiar lejano que murió en esa guerra, ¿no? Aunque en algunos casos sea alguien que no sea un familiar tan cercano, ¿no? Pero todo el mundo en este país pues conoce a alguien que murió en una guerra de españoles contra españoles. Entonces eso es un asunto que es importante saber trascender, y los españoles, desde mi punto de vista, se están dando cuenta de esa dualidad absurda, ¿no? De ese dualismo absurdo de los unos y los otros que se culpabilizan mutuamente. Pero claro, esto es como la maratón, ¿no? Esto como cuando vas corriendo la maratón y vas a media carrera y te viene un pensamiento de pararte porque te sientes cansado. ¿Qué suele hacer generalmente el atleta de maratón? Continúa corriendo, continúa corriendo hasta que esa idea de querer separar, esa idea de cansancio, pues se abandone, ¿no? Pues esta comparación, aunque todas las comparaciones son odiosas y esta también lo es un poco lo que acontece con los supremacistas y los justicieros, con los sanchopansistas y los donquijotistas y los quijotes, que se están dando cuenta de un poco de la ilusión en la que viven, pero como están con la inercia del combate, pues siguen en la carrera, entonces siguen derecho para el conflicto, aunque ahora estén un poco más despiertos, ¿no? Entonces este es el mal que tenemos en España desde mi punto de vista, ¿no? Es algo, desde fuera es muy fácil verlo, desde una idea que te haga sustraerte al propio conflicto, pero estando inmerso en él, siempre tiendes a pensar que unos son los buenos y otros son los malos, que unos deben ser eliminados, combatidos, destruidos, porque les mueve la perversidad, da igual quién sea, en este caso, da igual a quién me refiera, porque porque lo mismo puedo hacerlo a los unos que a los otros, ¿no? Entonces esta es la grandeza de, por algo, Don Quijote de la Mancha es el libro más vendido y más leído de la historia, y por algo dice tanto, ¿no?, de la condición humana, porque esto que estoy hablando de España es algo universal, es algo que se da en todas las culturas. Lo que pasa es que aquí en España pues se ha dado de una manera mucho más acentuada, porque somos muy Quijotes y somos muy Sancho Panza hasta el extremo, y por eso terminamos llegando a las manos, ¿no? Por eso al final la sangre llega al río, como dicen los refranes, ¿no? Ese refranero que cultiva también el propio Sancho Panza, y de esa manera compensa su ingenuidad, su ignorancia, ¿no? Este es otro detalle también importante de los españoles, ¿no? La sabiduría del refranero popular, y cómo en ese conocimiento popular pues se compensa un poco la ignorancia, el analfabetismo, el corto nivel de las personas de clase baja, ¿no?, de la mal llamada clase baja, ¿no? Y Sancho Panza, pues si lo vemos, si leemos el libro de Don Quijote, pues vemos que es un personaje bastante interesante, ¿no? Por la cantidad de refranes que conoce y por la filosofía de vida que tiene, ¿no? Lo que pasa que su talón de Aquiles, como comentaba, es su propia codicia. Sueña con ser algo en la vida, sueña con tener una ínsula, y Don Quijote se la promete, y es una promesa real, no le está engañando, porque Don Quijote está convencido de que es un caballero y que dispone de una ínsula para concedérsela a su seguidor incondicional. Bueno, pues esta es mi reflexión sobre supremacistas y justicieros, dos palabras que definen todavía la realidad social y política, sobre todo política, del Estado español, de mi amada España, de todas las regiones de España a las cuales amo, incluida Galicia, Euskadi y Cataluña, y por supuesto Andalucía. Entonces, esto, como también nos aman, nos admiran en otros países, ¿no? Sin ir más lejos, el propio libro de Don Quijote, esa simbología de Don Quijote y Sancho Panza, incluso lo han estudiado más personas extranjeras de lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Bueno, pues esto es todo por el momento. Ya me voy porque hay una abeja por aquí queriendo hacerme compañía. Gracias, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.